Tiene la palabra la diputada María Eugenia Rosselló. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a la barra por estar escuchando de forma muy respetuosa este debate que comenzó hace pocas horas, pero que estamos desde la mañana intentando entre todos llevarlo de la mejor manera. Vamos a votar positivamente este proyecto de ley en el marco de que hemos llegado a un acuerdo generado dentro de la propia coalición de gobierno, un acuerdo que ha enriquecido las propuestas que vienen plasmadas en este proyecto de ley y que a nuestro entender no solamente esclarecen los procesos que allí se prevén, sino que además le brindan más garantías, y eso a nuestro criterio es fundamental, y es por lo que hemos expuesto en todas las oportunidades que hemos podido que discrepábamos en algunas cuestiones de fondo, como ser el artículo 4. Discrepo con algunos compañeros, no solamente de la coalición, que han hecho hoy uso de la palabra, discrepo cuando se tilda que las mamás son todas malas, son vengativas, son las más violentas, son las peores, cuando en realidad eso no es así. No todas las mamás son malas, ni todos los papás son malos. Y tampoco es bueno que según los datos del CIPIAF, algunos tengan una incidencia de un 24% en abusos sexuales y otros 23%, y ninguno ni es ni más ni menos malo. Es aberrante. Y creo que eso tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Que es aberrante y es un flagelo que seguimos teniendo como sociedad. La violencia intrafamiliar, la violencia de género, lo cual conlleva en gran medida a una gran incidencia en los femicidios y el abuso a nuestros niños, niñas y adolescentes, y es en lo que nosotros quisimos hacer foco desde siempre cuando empezamos a estudiar este proyecto de ley que vino desde el Senado y que de forma muy respetuosa discrepamos e intentamos presentar modificaciones que luego plasmamos en un proyecto de ley que se presentó en el mes de noviembre del 2022, el cual pretendía introducir modificaciones al proyecto con media sanción del Senado, que luego fueron consagradas e introducidas en estos pocos días previos al día de hoy en acuerdo, vuelvo a reiterar, en un rico intercambio entre los legisladores de la coalición. Porque en realidad, eso es lo que tenemos que hacer en esta casa, señor presidente. El Parlamento es la casa de las discrepancias, de las diferencias, de reunir los puntos de encuentro y acercar las partes para que de algún modo, entre todos, logremos una solución que brinde mayores garantías, y en este caso nada más y nada menos que a nuestros niños, niñas y adolescentes. El Frente Amplio está haciendo referencia a un proyecto el cual no vamos a poner en consideración hoy. Y yo lamento profundamente esto, porque el Frente Amplio tenía conocimiento de estas modificaciones que íbamos a introducir. Son las modificaciones que se presentaron en el mes de noviembre del 2022, más alguna otra modificación que refiere a técnica de texto jurídico o técnica legislativa, pero en realidad el fondo del asunto, lo que siempre hemos dicho, que nosotros no votamos este proyecto porque el artículo 4 no nos brindaba las debidas garantías. Y en eso nos enfocamos en el trabajo de la comisión, aportarle al artículo 4 los aportes que a nuestro entender le generan garantías. Siempre hemos dicho, y lo vamos a reiterar porque es necesario reiterarlo, estamos a favor de la tenencia compartida y estamos a favor de la corresponsabilidad en la crianza. Claro que vamos a estar a favor del avance que ha tenido la sociedad en esta materia, pero nosotros, a nuestro juicio, tanto la tenencia compartida como la corresponsabilidad en la crianza ya están previstos, ya están legislados. Y como muy bien hizo referencia el diputado Pasquet, la corresponsabilidad en la crianza data de la década del 40, cuando en obra ballista, entre paréntesis, se introdujeron estos en la ley que dio derechos civiles a la mujer. Y la tenencia compartida hoy está vigente en nuestro régimen y el juez lo puede dictaminar en acuerdo de partes, o si no lo hay, si él lo considera lo mejor para cada caso concreto. Este proyecto introduce una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, lo cual nos obligó, obviamente, a estudiar en profundidad las normas que se reforman, sino también nos obligó a estudiar las conexas dentro y fuera del campo normativo. Pero además este proyecto contiene una reforma a un principio del derecho procesal, es decir, que un juez letrado de familia revise lo de otro juez letrado de la misma jerarquía. Y acá es donde nosotros nos hemos parado firmes y hemos dicho que nos hacía ruido, que dejaba una puerta abierta a que pueda exponerse al niño, a la niña o al adolescente a una situación de riesgo hacia su integridad física o psíquica, emocional. Y es por eso que, a raíz de esta situación que hemos detectado,
nos generaba garantías, a pesar de que esté un juez participando en todo el procedimiento. Y además, quiero aclarar, porque acá también se dijo que las medidas cautelares no iban a ser más dictadas. Sí, las medidas cautelares se van a seguir dictando en el juez de urgencia, no se le menoscaban potestades al juez de urgencia. Lo que se pretende aclarar es un procedimiento. Las medidas cautelares seguirán siendo vigentes mientras esté ese procedimiento, pero estas medidas no van a quedar revocadas mientras tanto. Eso es importante aclararlo porque se pretende decir que estas medidas cautelares no van a estar vigentes, sino todo lo contrario. Acá nadie pretende menoscabar la potestad de un juez, sino aclarar los procedimientos y generar una herramienta para que en el caso de que el progenitor denunciado sea injustamente denunciado, como muy bien se ha dicho acá, a lo que hemos reconocido en varias exposiciones nuestras, pueda tener esa herramienta, ir al juez de familia que le da mayores garantías y poder pedirle que revise esa medida cautelar. Y acá nos detenemos porque acá dijimos, bueno, estamos de acuerdo con que se revisen las medidas cautelares, pero no todo el universo de medidas cautelares, porque a nuestro entender hay medidas cautelares, como por ejemplo, las que dicta un juez en lo penal, porque hay medidas cautelares cuando el progenitor tenga una formalización, es decir, que ya haya actuado un fiscal, que haya plena prueba de que esa persona pudo haber o no cometido un delito, a nosotros nos da seguridad y también nos garantiza que votando este artículo 4 no se lo va a exponer a este menor a una situación de riesgo hacia su integridad física con una persona que ejerció brutalmente violencia contra su mamá o en su defecto contra ellos. Y es por eso que se introdujo este cambio que celebramos y que, vuelvo a reiterar, es fruto de una rica negociación en la cual hemos participado los legisladores de la coalición. Y dice así: el juez, oyendo siempre a la defensa del niño, niña y adolescente, valorará muy especialmente los hechos denunciados en caso de que sean determinantes para la formalización en la órbita penal del progenitor denunciado, cuando ellos impliquen un riesgo al interés superior del niño o adolescente. Acá, presidente, queda más que claro que este artículo 4, en eso que preveía de esa revisación de esas medidas cautelares, que podía ser la revocación o no de las mismas, para nosotros lo blinda de garantías y por eso decimos, lo votamos. Estamos convencidos de que esto no va a afectar la integridad ni que va a vulnerar a ningún niño, niña o adolescente, porque el juez va a valorar muy especialmente estas situaciones donde las denuncias vengan del ámbito de lo penal. Esta modificación que se introdujo ayer en el acuerdo con todos los legisladores de la coalición se enmarca en lo que hemos venido reiterando en nuestro discurso, nuestra preocupación por la desprotección, por la relativización de las medidas cautelares. Y vuelvo a reiterar, he reconocido permanentemente que existen situaciones injustas. Conozco situaciones donde eso sucede. Y quisimos aportar y trabajar en aportar la mejor solución, que en el proyecto que venía del Senado, insisto, no estaba considerada. Y vuelvo a reiterar, y lo han dicho varios legisladores, y me parece muy bien, el diputado Echeverría lo reconoció, mientras no dotemos al Poder Judicial de recursos económicos que redunden más recursos humanos y por ende mejores procedimientos, más eficaces, más eficientes, hay cuestiones que estamos aprobando hoy que lamentablemente no se van a poder aplicar y eso es una autocrítica que tenemos que hacer todos como sistema político. No le hemos dado los recursos suficientes al Poder Judicial desde hace décadas. No le hemos dado nada al Poder Judicial. No cuenta con los recursos suficientes. Las fiscalías están explotadas de trabajo. Los jueces están explotados de expedientes. Les seguimos generando instrumentos jurídicos. Pero le tenemos que dotar de recursos económicos. Eso es fundamental. Y no comparto la visión de que primero el instrumento y luego el recurso económico, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que sucedió, que también siempre hemos criticado, cuando se votó la ley de violencia basada en género, que se votó una ley sin recursos y no se pudo ejecutar en su totalidad. Lo hemos reiterado en varias oportunidades. No podemos legislar sin dotar de recursos a los instrumentos que estamos generando, porque estamos generando instrumentos que no se van a poder cumplir. Entonces digo, más allá de esto que estoy diciendo, para nosotros es bien importante que quedaran claro nuestras discrepancias y que este proyecto, a nuestro entender, para que lo podamos acompañar como lo vamos a acompañar en lo general, nos brinde garantías. Y es por eso que esta modificación que acabo de anunciar, a nuestro entender y a nuestro criterio, brinda garantías y es por eso que lo acompañamos. El juez de familia no puede ser ajeno a las resultancias de una sede penal en el entendido de que es una situación que prende una alarma
que el juez de familia tiene que atender, porque el daño que se provoca puede ser irreparable. El objetivo es distinguir las situaciones que provengan de denuncias que no pongan en riesgo, en caso de ser modificadas o dejadas sin efecto, la integridad física del niño y adolescente ni tampoco su salud emocional. Y creo que en esto estamos todos de acuerdo. La violencia no solamente física, señor presidente, hay violencia psíquica, emocional. Y estar frente a una persona, o posiblemente estar frente a una persona que ejerció violencia contra su mamá, a pesar de que no lo ejerció contra ellos, es aberrante. El solo hecho de pensar que podamos exponerlos a estas situaciones es aberrante y los daños realmente son irreparables. No podemos perder de vista, además, la regla vigente en nuestro derecho positivo, que es en el artículo 123 del CNA, en cuanto a que se considera el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, su exposición a la violencia basada en género contra sus madres u otras personas a cargo de su cuidado. Esto vale la pena reiterarlo porque he escuchado a varios legisladores que justificando su acompañamiento al voto, al numeral que voy a anunciar ahora, el numeral 8, lo dejan, no lo tienen en cuenta. Por este motivo, nosotros hemos acordado también en el seno de la coalición de gobierno que no vamos a acompañar el numeral 8 del artículo 4 por entender que se contrapone con lo expuesto y con lo que venimos diciendo desde que comenzó todo esto. No podemos exponer a los niños y adolescentes a situaciones de violencia por más que la misma no haya sido ejercida de forma directa hacia ellos. El solo hecho de exponerlos a quien sí ejerció esa violencia contra su madre es maltrato y así lo dispone nuestro derecho como acabamos de decir. Debemos aceptar que en determinadas situaciones mantener el contacto implica generar daños irreparables, a veces mucho más profundos que el tener un vínculo obstruido, algo que no justifico y reconozco que está mal. Tenemos que aceptar y nunca ignorar que hay situaciones, me refiero a situaciones de violencia o de riesgo de ella, en que ante la pugna, ante el derecho del progenitor a mantener el vínculo y el derecho del niño, niña o adolescente a ser protegido, cualquier juez debe optar para proteger. Las medidas cautelares, como todos sabrán, son medidas de protección y ante la duda el juez de urgencia tiene que aplicarlas, además amparado en la ley 19.580 y si no lo hace lo tiene que dejar por registrado y eso también está en la ley 19.580. El principio del fin de toda legislación que refiere a temas de familia, el norte siempre debe ser proteger en forma integral a los niños, niñas y adolescentes. Con este numeral entendemos que esta regla no se está cumpliendo, por más que las visitas estén dadas en un entorno rodeado de personas idóneas del Poder Judicial o familiares de confianza. Vuelvo a reiterar, es aberrante pensar exponer a un niño, una niña o a un adolescente ante una persona que ejerció violencia contra su mamá y ellos fueron testigos de la misma. Es aberrante pensar esa situación. Por último, agregamos un artículo en el que trabajamos y estuvimos de acuerdo junto al diputado Lerete, al diputado Schipani, que luego, gracias al acuerdo de esta mesa de negociación que hubo previa en estos días con la diputada Insaurralde, Moncillo, Testa y el diputado Juan Martín Rodríguez, consideramos que es atinado incorporar. Y entendimos que en cuanto al agravante, incluye el agravante al 179 bis del Código Penal. Y entendimos que es una medida que servirá para desalentar a quien usa, o mejor dicho, abusa de forma maliciosa la herramienta. Porque aquí también, lo hemos dicho en forma reiterada, reconocemos que hay situaciones injustas donde hay madres que se vengan del otro progenitor, reconocemos que existen esas situaciones, conocemos casos, pero también están amparadas en la ley 19.580, porque la ley así lo establece. Entonces, digo, y acá entre paréntesis digo, y se lo he dicho a varios legisladores del Frente Amplio, con los cuales tengo confianza y a los cuales respeto muchísimo, ¿no será momento de hacer una autocrítica como legisladores y darnos cuenta que en vez de estar legislando normas que en realidad sus modificaciones pueden tener impacto positivo o no, ¿por qué no vamos al asunto del fondo y nos sentamos a negociar para perfeccionar la ley de violencia basada en género que todos en los pasillos estamos de acuerdo que tenemos que perfeccionar? ¿No es lo que la gente espera de nosotros? Que asumamos el error y tengamos la autocrítica de decir cuando nos equivocamos y tratemos de modificar las normas para que sean aplicadas de lo mejor posible. Y esto creo que es necesario porque es fundamental. El ciudadano espera eso de nosotros en el Parlamento. Que aceptamos los errores, que asumamos la autocrítica y digamos, sí, se votó sin recursos, no le dimos los recursos, no se cumple. Los juzgados de género los dijo Insaurralde, los creamos en este gobierno. Todavía quedan algunos por crear. No hay plata, presidente, no les hemos dado plata. Y es la autocrítica que tenemos que hacer como sistema político. Es un gran debe que tenemos desde esta casa con el Poder Judicial. Vuelvo al punto.
Este agravante que pretendemos incluir, el artículo 179 bis del Código Penal, con esto lo que buscamos acentuar es la penalización prevista para el delito de penalización para quienes mediante denuncias maliciosas que provoquen el dictado de medidas cautelares obstruyan vínculo entre el progenitor y los hijos. Bueno, voy a redondear, después continuaré cuando estemos trabajando en el articulado en particular. Lo que yo quiero decir con todo esto, que acompañamos en forma general el proyecto, no voy a votar el numeral 8 que mencioné, creo que este no es el punto final, tiene que ser el puntapié inicial para iniciar un proceso de revisión de aquellas normas que disponen falencias en los procesos judiciales y creo que es hora de que todos nos sentemos a trabajar en eso. Celebro el acuerdo y espero realmente que dé solución a estos papás que tienen obstruido el vínculo con sus hijos. Muchas gracias.